gusto estar acá. Vamos a iniciar en breve. Estamos dejando abierta aquí el canal y en breve vamos a iniciar. Así que le damos las gracias al Señor. Podamos tener un día más para adorarle. En breve vamos a iniciar. Vamos a dejar aquí para que las personas puedan ir ingresando. Que el Señor les bendiga. Bueno, ahora sí, vamos a dar inicio a nuestra transmisión. Le damos las gracias al Señor por permitirnos estar un día más aquí en su casa y poder entrar en su presencia. Así que lo invito a que nos acompañe y que podamos darle las gracias al Señor por este nuevo día. Este es su día, el día del Señor. Oremos. Papito Santo, gracias te damos en este precioso día por tu amor, por tus cuidados. Gracias por que has estado presente en todo momento, Señor, sabiendo que pues la humanidad ha estado bajo el azote de esta enfermedad o de este virus, pero sabemos de que tú estás, Señor, en medio de todo esto. Tienes un propósito, tienes un plan, y también sabemos de que nosotros como seres humanos tenemos responsabilidad en el cuidado, Señor, y en la protección también de nosotros y de nuestras familias. Queremos entregar este servicio en tus manos, Señor, agradecerte el poder transmitir una vez más. Queremos poner en tus manos los cantos, esta oración,
el estudio de tu palabra, Señor, para que tú utilices a tu siervo, que él pueda ser ese mensajero que necesitamos, Señor, para saciar nuestras almas. Te damos las gracias por nuestra iglesia. Ayúdanos a seguir adelante, brillando por ti, Señor, y para ti. En el nombre precioso de tu Hijo amado te lo pedimos y damos las gracias. Amén. Queremos iniciar con un canto como lo hemos hecho tradicionalmente. Vamos a tener este primer canto, que es el himno 146. Vamos a ponerlo aquí en pantalla y vamos a iniciar. Usted puede cantar ahí estando en su casa. Años mi alma en vanidad vivió. Vamos a ver si podemos solucionar aquí, que está un poquillo. Ahí está, mejorcito. Así que le invito a cantar con nosotros. Años mi alma en vanidad vivió. Gracias al Señor que tenemos un Salvador que nos entiende, un Salvador que nos socorre en nuestros tiempos de necesidad, y le damos gracias a Dios por eso. Queremos pues agradecer a bastantes personas que se han ido uniendo a las transmisiones, y esperamos, y en nuestra oración, poder ser de bendición a ustedes, a sus vidas, a sus familias, y como lo hemos dicho en otras oportunidades, nos ponemos a su disposición para que en lo que podamos apoyar y colaborar, pues
nos tomen en cuenta. Queremos ser de alivio, queremos ser de aliento para usted y para su familia. Así que le damos las gracias al Señor también por muchos hermanos que han sido generosos en cuanto a apoyar con la canasta de la misericordia que tenemos nosotros, que recogemos víveres y repartimos entre personas, mayormente hermanos, familias de la iglesia, pero también colaboramos y apoyamos a algunas otras familias que tenemos reportes que están en diferentes necesidades. Así que gracias hermanos y gracias también a todos los que en diferentes oportunidades nos han apoyado. También le damos las gracias al Señor por una oportunidad más de estar acá en la presencia del Señor y tenemos el tiempo también para tener un canto más. Voy a pedir a mi hermano Hussein si nos lo puede poner, y en breve vamos a tener el himno número 170, que es "Quiere ser salvo de toda maldad". Así que ya vamos a tener este segundo canto, que lo invito para que nos acompañe con todo su corazón, que pueda cantarle al Señor desde el fondo de su corazón. Qué hermoso es saber de que hay poder en esa sangre preciosa de Jesucristo, que es suficiente para quitar sus pecados y quitar mis pecados y presentarnos sin culpa delante de nuestro Señor. Voy a pedir a nuestro hermano Hussein Baltodano. Él es el encargado de traer la palabra de Dios en esta mañana, así que quedamos con nuestro hermano Hussein. Que Dios les bendiga. Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en gran manera. Es una gran bendición poder predicar la palabra del Señor. Y bueno, esta mañana el mensaje que Dios tiene para nosotros se titula "Viviendo en la carne o en el Espíritu". Ese es el título del mensaje para esta mañana. Dice así la palabra del Señor. Hoy vamos a enfocarnos mucho en el libro de Romanos y vamos a ver Romanos capítulo 8 verso 11. Y Romanos 8 verso 11 dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y Dios tiene altas expectativas de usted y de mí como sus hijos, porque pone acá: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan
conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y antes que nada vamos a orar y entregar el mensaje en las manos del Señor, y ojalá usted también ahí en su casa pueda orar por este mensaje para que sea de bendición, y también para aquellas personas que puedan estar escuchando este mensaje que no tienen a Cristo como su suficiente Salvador. Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias te damos, Dios, por tu palabra. Te pido, Señor, que me des palabras sazonadas con sal, con mucho amor. Te pido, Señor, también por aquellas personas que están escuchando este mensaje desde sus casas o de donde ellos estén, para que tú puedas bendecirles, puedas hablarle mucho a su corazón a través de tu Santo Espíritu. Nos ayude principalmente a tomar decisiones, a corregir cosas en nuestra vida, o inclusive darles consejos a algunas personas que tal vez conocemos, que tal vez ahorita están un poco tambaleantes en su vida espiritual, y sobre todo por aquellas personas que no te tienen en tu corazón, para que puedan ser salvos en esta mañana. Entonces te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, empezando con la introducción de nuestro mensaje, todos somos cuidadosos con las cosas que Dios nos ha dado. Somos muy cuidadosos con aquellas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Y poniendo ejemplos, los padres cuidan de sus hijos como los tesoros más preciados que tienen. Hay personas que también cuidan mucho su trabajo. Hay personas que cuidan mucho su dinero. Hay personas que cuidan mucho su carro, su casa. Y en general, muchas personas se enfocan en cuidar detalladamente, minuciosamente sus bienes materiales. Muchas personas inclusive han llegado a perder su vida por las cosas materiales. ¿Cuántas personas no han perdido su vida por un celular? Por un carro. ¿Cuántas? Y ahora, si nosotros nos ponemos a pensar en esto que estamos conversando, muchos de nosotros tenemos cuidado por los bienes materiales, tenemos cuidado por la vida de otras personas. Pero cuando se trata de nosotros mismos, a veces no tenemos ese cuidado. Porque cuando estamos enfermos, a veces no cuidamos ni nuestra propia salud física. Sabemos que tenemos que ir al doctor, sabemos que tenemos que comprar medicinas, pero decimos lo dejamos para después. ¿Y qué decir de nuestra vida espiritual? Tenemos cuidado de todo, pero no de nuestra salud física, y mucho menos a veces de nuestra vida espiritual. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 16, verso 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay nada de valor en este mundo que compense una vida sin Cristo. Nada. Nada. No hay nada tan preciado, tan grande, tan lujoso, tan de valor como uno perder su alma eternamente sin Cristo. Y esto es también muy enfocado a las personas que no tienen a Cristo en su corazón en este momento. No hay nada en el mundo que pueda llenar el vacío de su corazón, ni que le pueda dar el valor de la salvación que solo Dios puede dar a través de su Hijo Jesucristo. Y ahora, para usted creyente, hijo, hija de Dios, también usted y yo debemos de cuidar nuestra alma. ¿Cuidar nuestra alma de qué? Del pecado. Debemos de guardar nuestra alma limpia e íntegra para Dios. Dice Proverbios 24, capítulo 12, porque si dijeres, ciertamente no supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? O sea, Dios, el que mira por tu alma, Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. En la mañana de hoy vamos a ver 3 puntos, 3 pensamientos en los cuales se van a ir enfocados o van a ser concernientes a una vida que vive
o para la carne o para el espíritu. ¿Y en cuál vive usted? Solo Dios y usted mismo lo sabe. El primer pensamiento que vamos a ver esta mañana es el siguiente: ¿unidos o separados de Dios? Y lo primero que tenemos que enfocarnos en esta mañana es acerca de esa comparación en cuanto al destino eterno de cada persona. Si usted no tiene a Cristo hoy en su corazón, la única manera para que usted pueda estar unido al Señor, permanecer al Señor, ser parte de la familia de Dios, es que usted tenga que recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y dice la palabra de Dios, y vamos a ir a 1 Timoteo 2:5, 1 Timoteo 2:5, dice así la palabra del Señor: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La única manera en la cual pueda ir usted al cielo y ser salvo es reconociendo y recibiendo a Jesucristo como Salvador. El ser religioso, el ser bueno, tener una familia cristiana, no le va a hacer salvo. Y hablando ahora de unión, que solo es en Cristo Jesús, también hablemos de separación. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados de la gloria de Dios. Y dice Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si no tiene a Cristo en su corazón, hoy puede ser el día en que usted se decida y le reciba. Continuemos acá en nuestro mensaje: unidos o separados de Dios. Todo lo que es permanecer en Cristo, buscarle en oración, en su palabra, nos mantendrá unidos al Señor. Y no solamente unidos al Señor, sino que también vamos a tener el favor de Dios. Y yo generalmente en los mensajes me gusta enfocarme en esto, porque es muy importante el favor de Dios. ¿Qué es el favor de Dios o cómo se obtiene el favor de Dios? El favor de Dios se obtiene cuando usted y yo vivimos una vida entregada y consagrada al Señor. Dios nos bendice con su favor. Entonces buscarle a Dios en oración y su palabra nos va a mantener no solo unidos al Señor, sino que vamos a tener el favor de Dios y también vamos a tener el perdón y su amor. Vamos a obtener estos beneficios al estar unidos al Señor. A tal punto que la palabra de Dios nos enseña en Romanos 8:35, 38 y 39 lo siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y siempre que leemos esto terminamos diciendo: nada podrá separarnos del amor de Dios. Nada. Y esta es una de las verdades más grandes de la palabra de Dios. Pero ahora pudiera decir lo siguiente, partiendo de que un ejemplo, que digamos que yo no fuera salvo, y pudiera decir, o pudiera yo tener un concepto de mí mismo y pudiera decir: pero yo soy la persona más pecadora del mundo, soy la persona más vil y más ruin del mundo. He cometido los pecados más atroces y más terribles en el mundo. ¿Cómo alguien podría perdonarme? ¿Cómo alguien podría darme amor? Yo sé quién podría darle amor.
Y ese amor se lo puede dar solo Dios. Dios es el que te quiere dar amor, porque Dios es amor. Y Dios te ama sin importar el concepto que tengas de ti mismo. Tal vez digas, he hecho las cosas más terribles. Para el mundo yo soy la escoria más grande del mundo. ¿Quién podría darme perdón? ¿Quién podría amarme? Tal vez ni mi familia me ama. Dios es amor, y Dios envió a su Hijo Jesús, lo más valioso y lo más preciado que Él tenía, lo envió para morir en la cruz por usted y por mí, y derramar hasta la última gota de su sangre por usted y por mí. Y no hay pecado tan grande, tan sucio, que Dios no te pueda perdonar. Dios puede perdonar lo que sea. Lo único que Dios requiere de usted, si no tiene a Cristo, es que le reconozca como su Salvador, confiese su pecado, se arrepiente de su pecado y le pida entrar en su vida. Y ahora, hablando del favor de Dios, hablamos del amor de Cristo. Nada puede separarnos del amor de Cristo. Pero si hablamos del favor de Cristo, ¿será que algo nos puede separar del del favor de Cristo? Si escudriñamos en varias partes de la palabra de Dios, sí hay varias cosas que pueden separarnos del favor de Cristo. Y eso depende mucho del título del mensaje. Si estoy viviendo en el Espíritu o si estoy viviendo en la carne. Y eso lo podemos ver en Isaías 59:2. Isaías 59:2. Dice así la palabra de Dios. Pero vuestras iniquidades han hecho división, separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nuestro pecado, mi pecado, su pecado, sea cual sea, adulterio, fornicación, mentiras, lascivia, pornografía, vicios, orgullo, jactancia, envidias, esto hace separación entre Dios y usted. Al punto que Dios puede ocultar su rostro para no oírle o no oírme. Vamos al segundo pensamiento. El segundo pensamiento es el siguiente. ¿Cómo sé yo si vivo en la carne o vivo en el Espíritu? Bueno, las respuestas a esa pregunta, por supuesto, las encontramos en la palabra de Dios, y por dicha son fáciles de entender. Y la clave para saber de una, como decimos, o ya, o de inmediato, para saber si estoy viviendo en la carne o estoy viviendo en el Espíritu, puede darnos estas preguntas que le voy a realizar, pueden darnos la respuesta a nuestra conciencia. Y le pido en este momento, y sé que el Espíritu Santo de Dios puede estar trabajando en nosotros en este momento, y le pido al Espíritu Santo de Dios en este momento que pueda usted ahorita hacerse conciencia. Piense usted, si usted está ahorita con alguna persona, si está conversando, detenga su momento y piense y analice esto. Y estas son las preguntas. ¿De qué está llena su mente todo el día? ¿Cuáles son los pensamientos que llegan a cada minuto a su cabeza? ¿Hasta qué nuestros pensamientos se mueven con más placer? ¿Por dónde van nuestros planes? Y por último, ¿somos más sabios para el mundo o por nuestras almas? Y si Dios le ha traído cosas de su propia vida, haciendo conciencia y recapitulando, ya usted más o menos se está dando cuenta cómo está su condición espiritual. Y la respuesta bíblica a la pregunta, ¿cómo sé yo si vivo en la carne o en el Espíritu? La respuesta está en Romanos 8:5. Romanos 8:5. Y dice así la palabra:
Porque los que son de la carne, en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Para yo pensar en las cosas del Espíritu, todo el día, es porque tengo que tener llena mi mente de versículos de la palabra de Dios. Y no solo memorizar versículos de la palabra de Dios, sino que debo tener mi mente llena de las palabras y las enseñanzas. Y escuche bien lo que le voy a decir. De las palabras y enseñanzas que Dios me dice y me habla todo el día. Y tal vez aquí hay muchos cristianos que se van a asustar y van a decir: ¿cómo? Dios le habla a uno todo el día. ¿Sí? Para el hijo o hija de Dios que vive en el Espíritu, Dios le habla todo el día y le está dando enseñanzas y le está conversando y le está hablando, dándole nuevas verdades de la palabra de Dios. Y cuando estas verdades llegan a nuestro corazón, nos encanta compartirlas con las demás personas. Y decimos: con el devocional que tuve hoy en la mañana, ayer, o con estas cosas que Dios ha puesto en mi corazón, quería comentarte esto, quería decirte esto, quiero compartir esto que Dios me está hablando en este momento. Porque Dios habla constantemente con la persona que habla con Dios, y sabe cómo la persona espiritual escucha la voz de Dios todo el día. Porque esto es producto de la oración que tiene en cada momento esta persona con Dios. Esto es producto de la lectura de la palabra que tiene constantemente con Dios. Y por eso Dios me habla, o le habla en su caso. Dios a la persona espiritual le habla todo el día. Todo el día. ¿Qué pasa con la persona carnal? Los que son de la carne tienen su mente vacía. Y ya con eso no podría decir nada más. Los que son de la carne tienen su mente vacía. ¿Vacía de qué? De las cosas de Dios. Nada bueno hay en la cabeza de una persona que vive en la carne. Nada bueno. Podría agarrar esa cabeza y darle como un coco y suena hueco. No hay nada bueno en ella. Pero si está pesada y si está cargada de pasiones y deseos pecaminosos. Una mente vacía, un corazón vacío, es propicio para que se llene de toda clase de pecado. Y dice Gálatas 5:24: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo y viven en el Espíritu, viven un día a la vez. Y cuando viene la tentación o se presenta el pecado, cumplen a la perfección lo que dice 2 Corintios 10:5. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es lo que hace una persona en el Espíritu. Entonces, en resumen, ¿cómo sé yo si vivo en la carne o en el Espíritu? Simple. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y vamos a seguir acá. Tercer y último pensamiento. ¿Cuál es la consecuencia de vivir en la carne o el Espíritu? Hay muchísimas, pero hoy en esta mañana vamos a mencionar 4. La primera es la siguiente: muerte y vida. Muerte y vida. Romanos 8:6 nos dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y si usted pone mucha atención a este versículo, hace una comparación de que el que vive en la carne, muerte, el que vive en el Espíritu, vida. Pero si usted es muy curioso y muy detallista,
verá que Dios no solo dejó la comparación de vida con muerte o muerte con vida, agregó una palabra más. Dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esa es una palabra clave. ¿Por qué paz? ¿Se ha preguntado alguna vez en su vida por qué a veces las cosas no salen bien? Y ya tenemos una racha de que las cosas no salen bien. ¿Por qué en lugar de aciertos solo tenemos tropiezos? ¿Por qué en lugar de abrirse puertas se cierran las puertas? Porque en ocuparse de la carne no solo es muerte, sino problemas. Dice la Biblia que el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y lo contrario a la paz es la intranquilidad, es problemas. Problemas. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Vivir conforme a la carne trae muerte física y espiritual. Pero los que viven en la carne y se deleitan en la carne, aceleran su proceso de muerte. ¿Por qué le digo esto? El que vive en la carne está metido en vicios, está metido en drogas, está metido en licor, está metido en cuanta cosa le daña su salud física y espiritual. Y tiene metido el acelerador hacia la muerte. Y aún siendo consciente, no le importa. El que se ocupa de la carne solo hace tonterías. Se mete con gente que no se tiene que meter. Se mete en lugares peligrosos que no se tiene que meter. Porque no tiene discernimiento. Y acelera su vida hacia la muerte. Se acelera su vida hacia la muerte. Porque solo hace tonterías. El ocuparse de la carne es muerte. Y si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Muy clara palabra. Entonces, si vivimos conforme a la carne, ¿cómo no vamos a tener problemas? ¿Cómo no vamos a vivir intranquilos? ¿Cómo no vamos a tener temor? Ay, José, pero es que yo soy salvo. Sí, pero estás siendo salvo, pero estás viviendo la carne. Solo aquel que vive en el Espíritu tiene vida, tiene paz. El que vive en la carne solo tiene problemas y vive intranquilo y con miedo. Número 2, aquí mismo. Consecuencia de vivir en la carne: enemistad contra Dios. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Qué significa designios? También hay alguna persona que diga, no sé qué significa designios. Designios significa pensamientos, intenciones, propósitos, proyectos, metas, objetivos, planes. Y ya que usted sabe que es designio, se lo vuelvo a repetir. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Aun cuando la carne parece que está haciendo cosas religiosas a la luz de las personas, siendo admirado por las personas, esto no hace que nuestra vida se sujete o esté acorde a la palabra de Dios. ¿A qué me refiero? Puede que en este momento usted me esté viendo a mí con corbata, bien vestido. Tengo años de profesar que soy salvo. Sirvo en la iglesia. Estoy predicando incluso en este momento. Pero estas cosas no pesan. Porque si yo ahorita estoy viviendo la carne, por más que yo demuestre que ando bien vestido, predicando la palabra, diga que soy salvo, si yo vivo la carne, jamás mi vida se va a sujetar
o va a estar acorde a la palabra de Dios? Jamás. Puedo disimular, pero no voy a estar acorde a la palabra de Dios, porque ahí dice la Biblia, porque no se sujeta a la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Esto, la palabra de Dios. Y seguimos acá. Número 3. No puedes agradar a Dios. Si vives en la carne, no puedes agradar a Dios. Romanos 8:8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Creo que no hay ningún versículo en la Escritura que exprese de una forma más completa el horrendo estado de una persona en pos de la carne. Muchas veces queremos agradar al jefe, agradar al pastor, agradar a las personas, quedar bien con todos. Pero ¿qué pasa con Dios? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Al primero que yo le debo agradar. Seguimos ahí. Número 4 y último. Recogerás corrupción. Gálatas 6:8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dios te saca y te libra de las consecuencias de tu pecado. Pero si en esta nueva oportunidad que Dios te ha dado, persistes en seguir pecando, indudablemente vas a comenzar a cosechar lo que siembras. Indudablemente. No desaproveche las oportunidades de Dios para sembrar bien y no mal. Y ya para concluir, ¿seguiremos viviendo en el pecado? Después de escuchar todo esto que hemos escuchado, valga la redundancia, ¿seguiremos viviendo igual? 3 cosas para concluir. El pecado no nos ayuda en nada, en nada. Romanos 6:1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Palabras sencillas. Mientras más peque yo, más obtengo el favor de Dios, más bien me hace a mi vida. La respuesta está en el verso 2. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6:1 y 2. Y número 2 acá. Preséntese a Dios como un instrumento para Dios, no para pecar. Romanos 6:12 y 13 dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, deseos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Cada vez que usted peca o yo peco, estoy presentando mi cuerpo y los miembros de mi cuerpo para pecar, para iniquidad. Pero dice ahí el Señor y nos exhorta: si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y número 3 y último: si vives para el pecado, vas a perjudicar a otros con tu pecado. Y hoy estamos usando mucho la palabra de Dios. Y dice 1 Corintios 8:9, verso 10 y verso 11 y 12. 1 Corintios 8:9 al 12. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y un paréntesis ahí. Dice 1 Corintios 10:23: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Puede usted o yo, siendo cristiano, cometer cualquier clase de pecado? La respuesta es sí. Pero ¿qué dice ese versículo de 1 Corintios 10:23? ¿Me conviene? No. ¿Me edifica? No. Sigamos versos 10, 11 y 12.
de Primera de Corintios 8, 9 al 12. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado en la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos? En un ejemplo sencillo, Hussein en un bar sentado tomándose una cerveza. No es correcto. Y pasa un hermano que nos viene visitando ya hace un tiempo a la iglesia, o recién convertido, o un hermano que está ahí flaqueando en su vida espiritual. No ha hecho nada malo, pero está ahí flaqueando. Y me ve a mí, tomando lo que dice la palabra de Dios, que digo que tengo conocimiento con años de ser salvo, y aún predicando la palabra de Dios, me ve en un bar tomando una cerveza. Según ese versículo, ¿qué podría decir la persona? Si Hussein, siendo salvo, sirviendo al Señor, predicando la palabra de Dios, teniendo tantos años de estar en la iglesia, puede hacerlo, porque yo no lo puedo hacer también. Eso es lo que está diciendo ese versículo ahí. Y dice la palabra de Dios en el 11 y 12. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Y está muy claro ese pasaje de la Biblia. Y ahora vamos a tener una invitación. Y la invitación va enfocada para los que no tienen a Cristo, principalmente en este momento. Dice Romanos 10, 9 y 11, Romanos 10, 9 y 11, que si confesares con tu boca, creo que se fue el sonido del micrófono, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y dice la Biblia también, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Quiere saber usted cómo puede ser salvo? Lo primero que hay que hacer es reconocer que somos pecadores, que eres pecador. Y el pecado son todas aquellas cosas que no agradan a Dios. Y anteriormente le decía, no importa si su pecado es muy sucio, muy vil y muy ruin, no hay algo que Dios no le pueda perdonar. Y no importa el concepto que tenga de sí mismo. Tal vez usted se considere una persona que no merece amor, que no merece perdón, y eso es mentira. Para Dios eso no vale. Dios quiere darte salvación. Y Dios te ama. Reconozca que es pecador. Confiese sus pecados. Pídale perdón por sus pecados. Y pídale al Señor que entre en su corazón. Use las palabras que usted crea convenientes y que el Espíritu Santo ponga en su corazón, pero que contenga esto que le acabo de decir. Soy pecador, confieso mis pecados, me arrepiento de mis pecados y le pido a Dios que entre en mi corazón. Y si aún así hay alguien que diga, ay, lo voy a dejar para después. Romanos 9:28 dice: porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Ya estamos en los tiempos del fin, ya las señales se están viendo más claras hoy en día, y más con la situación que estamos pasando. Primera de Pedro 1:24 dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra vida es como la hierba, se seca, es como la flor, se cae. Ahorita podemos estar vivos, pero no sabemos si en un momento vamos a morir. No posponga la decisión de recibir a Cristo en su corazón. Y ahora, cristiano, esto es para usted. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y es una orden de Dios. Y último versículo, 1 Juan 2:16.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, este es el mensaje que Dios tenía para nosotros. Ahora vamos a tener una palabra de oración ya para finalizar. Vamos a tener una palabra de oración y lo invito a tener un momento, por respeto, de oración en su casa. Y ojalá usted, cristiano, persona miembro de nuestra iglesia, esté orando por si hay alguna persona que está viendo este mensaje y que no es salva. Y tal vez Dios está trabajando en el corazón de esta persona. Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias te damos, Dios, por tu palabra. Te pido, Señor, que ojalá nos hayas enseñado, nos hayas exhortado, nos hayas, Señor, ayudado a tomar decisiones en nuestra vida cristiana. Y principalmente también le estoy pidiendo en este momento por si hay una persona que ahorita puede que diga que es cristiano, puede que tenga familia cristiana, inclusive puede que visite nuestra iglesia y que no sea salvo, o puede ser una persona que solo por hoy se ha conectado a nuestra transmisión y no sea salvo. Te pido por esta persona, Dios, para que tú puedas darle salvación. Y ojalá, Señor, haya hoy una fiesta en los cielos por un pecador que se arrepienta. Te damos gracias por cada hermano y hermana que se ha conectado en esta transmisión, y no solo en esta transmisión, sino en cada una de las transmisiones de cada uno de mis hermanos que también están predicando la palabra de Dios. Te damos gracias, Dios, por todo esto. Te damos gracias por nuestra iglesia, y sabemos que en un corto tiempo ya posiblemente vamos a estar de nuevo todos reunidos como iglesia. Te pido, Señor, por los hermanos y las hermanas que están pasando situaciones difíciles, sin trabajo, con necesidades, para que tú, Señor, los confortes, los socorras en estos momentos difíciles. Todo esto te lo pido y te doy las gracias en el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano José. Ya la palabra de Dios fue predicada, fue expuesta, y la decisión está en cada uno de nosotros si queremos obedecer, si queremos tener una vida agradable al Señor o queremos tener una vida desagradable y en desobediencia. Y la opción está en cada uno de nosotros. Espero que tome la mejor decisión. Vamos a terminar con un último canto. Y vamos a entonarlo ahí en donde usted se encuentre, en sus casas. Es el himno 160, ¿qué me puede dar perdón? Espero que lo pueda cantar con todo su corazón. Puede dar perdón solo de Jesús la sangre.
Señor por permitirnos tener un culto más. Le damos las gracias a usted también por haber sintonizado y a los que van a llegar eventualmente a ver el mensaje del culto. También queremos agradecerles y pues estamos para servirles. Si el Señor lo permite, el próximo miércoles a las 7 de la noche continuaremos con nuestro hermano Josué Santa María con el estudio de los eventos del porvenir. Así que lo esperamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que el Señor le bendiga.